a todos. Hoy les vamos a contar cómo fuimos de 0 a 100 en 1000 clientes. Yo soy Gonzalo Sainstrapa y soy gerente de ventas de la empresa, pero hace muchos años eh, solía ser el CTO. Y así que nada, empecé haciendo desarrollo y me acompaña mi querido amigo. Pablo Bergne, director de producto, gerente de producto acá en la empresa también. Arrancamos los dos juntos como developers. Hace muchos años que me dedico a esto, así que nada, ahora incursionando en el área de producto. Bueno, les cuento muy rápido qué hace la empresa para que como puedan seguir las anécdotas y las cosas que vamos a ir contando. Nosotros lo que hacemos es, le vendemos software a departamentos de IT de otras empresas. Hacemos productos y los departamentos de IT tienen básicamente dos problemas, ¿sí? Uno son todos los cacharros, los devices que tienen la empresa, computadora, teléfono, cámaras, etcétera. Y el otro problema que tienen son los usuarios, las personas que le piden que le ayuden a resolver un problema, que le den un permiso, que le reseten el password, etcétera, ¿no? Entonces nosotros hacemos un producto como para cada una de estas necesidades. Y lo que es por ahí interesante de nuestra empresa, que la hace un poco diferente a la mayoría de las empresas que están en el mercado por ahí acá, y la razón por la cual la experiencia nuestra es como divertido contarla, es porque nosotros somos una empresa de software as a service, B2B. ¿Sí? Es decir, le vendemos a otras empresas y esto en Argentina es medianamente raro. Si le vendemos a otras empresas, además de todos lugares del mundo. El negocio B2B, es decir, de venta de business to business, de empresa a empresa, es más de la mitad de la industria de software y tecnología, ¿sí? Pero no se habla, diría, ni el 10% que de, no sé, Netflix, por ejemplo, sí que es una empresa B2C. Y este proyecto lo empezamos hace más de 10 años y bueno, por el camino nos fueron pasando un montón de cosas, así que les vamos a contar un poco nuestra experiencia, siempre en vistas a, bueno, quienes estén pensando por ahí en emprender o en hacer un proyecto de este estilo. La charla está dividida como en 3 secciones que las llamamos libros, ¿sí? Que son como diferentes etapas que fue pasando la empresa, así que vamos a arrancar por el libro 1, así que va a arrancar Pablo. Bueno, gracias, Gonza. En el libro 1 tenemos data del año 2011. Estábamos en un solo país, Argentina, donde nació la empresa. Teníamos 3 clientes en ese momento y 5 empleados más o menos. Éramos 5 Ingaters. Dense cuenta que no estamos arrancando la charla desde el momento cero, cuando no había clientes ni personas, sino que ya había pasado un tiempo en donde ya teníamos un par de clientes y un par de compañeros. Entonces, en esta aventura de formar parte de una startup, uno siempre piensa en lo emocionante que puede ser, ¿no? Y creo que emocionante es la palabra correcta. Uno tiene la expectativa de que se va a levantar a la mañana, se pone la camisita, se hace el cafecito, va a la oficina o al garage fancy para arrancar a emprender y empieza, y arranca a comerse el mundo. Eso en general es en la teoría, ¿no? Y también la gente que viene del mundo del development, cuando sobre todo empezás a encontrar tu primer laburo de desarrollo, venís en tu casa practicando, o en la facu, o en el colegio, practicando muchas horas de development y haciendo cosas que te gustan, crees que vas a entrar a una empresa a construir features la mayoría del tiempo, y en una startup en general no es así, no pasas todo el tiempo programando. La realidad es que en ese entonces, en el 2011, estábamos en una oficinita, estas 5, 6, 7 personas de 2x2, unos 4 metros cuadrados, al fondo de una casa grande. Y bueno, tenían sus complicaciones, sus inconvenientes, ¿no? Recuerdo en esa época teníamos que hacer algo que era, venían los bidones de agua semanalmente, 20 bidones, y teníamos que cruzar todo como un parque de unos, no sé, 100 metros que teníamos. Era 100, Y era mucho menos, pero bueno. bueno, llevar los bidones de un Había que lugar a cargar los otro bidones. te hacían pensar que eran 100, pero es verdad que estábamos todos los días nada, acompañando los bidones de un lugar a otro, llevándolos. Teníamos un perro que se llamaba Muque, un pato que se llamaba Patricio, que ensuciaban mucho más de lo que se imaginan, pero nuestro peor enemigo era el timbre. O sea, vos te sentabas, zen, como el monje Shaolin que vimos antes, a programar, y a los 20 minutos te tocaban el timbre. Y todos nos mirábamos a ver, bueno, quién se levanta y va, y era todo el tiempo. Y eso era nuestro peor enemigo, nuestro némesis. Entonces el lío, teníamos que seguir con nuestra misión, ¿no? Armar un producto de software, una suite de productos súper competitiva para un mercado B2B, complicado, con muchos competidores, con enormes competidores, y encima desde Argentina a todo el mundo, ¿no? Llevar el producto a todo el mundo. Entonces uno cuando arranca producto, cuando empieza su emprendimiento, empieza a hacer software, no cree, sino agarra las armas más cotidianas, últimamente lo más tradicional, que es
pensar en MVPs, con esta idea de Lean Startup, ¿no? Entonces, un MVP es básicamente decir, en función de distintas iteraciones que se van haciendo, ir generando un producto que cada vez agregue más valor, pero de que desde el momento cero ya está dando valor. Y al cliente eso le sirve, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una patineta que después se convierte en una bici, en una moto, y finalmente el auto, que es lo que el cliente estaba esperando, es lo que termina de cerrar el moño. Pero en todas las etapas le vamos dando valor al cliente. En el mundo B2B nos dimos cuenta que eso no era tan así, ¿o no? Sí, total. Bueno, una de las características que no les conté es que obviamente estos problemas que les conté que tienen todos los departamentos de IT con los usuarios y los dispositivos y las redes y etcétera, no los descubrimos nosotros, ni mucho menos. Hay un montón de productos en el mercado que hacen estas cosas y nosotros siempre estábamos con la visión de decimos, che, podemos hacer algo mejor. Pero no era lo que le conoce una oportunidad, lo que se conoce como una oportunidad greenfield, es decir, que no estaba como abierto todo el camino para una tecnología nueva, ¿no? Entonces, ahora les voy a contar un poco cómo es metafóricamente lo que nos pasaba, ¿no? Imagínense que nosotros le queríamos vender, estamos compitiendo con John Deere que vende tractores y que le queremos vender a un granjero, ¿sí? Y acá uso un granjero y no un comprador de auto normal porque como le estoy vendiendo a una empresa, esto lo va a usar para trabajar y eso tiene como ramificaciones propias. Entonces, al final del día lo que pasa es el tipo está acostumbrado a comprar un tractor y yo le estoy yendo con mi monopatín, que es recanchero, es eléctrico, pero bueno, es bastante diferente a lo que él está acostumbrado a comprar. Y entonces pasan cosas como esta, ¿no? El tipo mira el tractor y el tractor tiene una lista tremenda de features, ¿no? Viene como con 40 opciones, le puedes poner tapizado de cuero, le puedes poner la cosechadora que te envasa al vacío directamente, y además tiene un montón de certificaciones que está aprobado por el ente regulador de tractores. Y esto es el mundo que está acostumbrado. Esta es la lista de precios de Sendec, que es un competidor. Pero para que se den una idea, ahí competís con esto. Y vos de tu lado estás con tu monopatín, que medio que no se parece mucho a lo que tu cliente está acostumbrado a comprar. Y aparte se pregunta cosas como, ¿con este monopatín termino la cosecha a tiempo? Y si no termino la cosecha, ¿me echan de la granja por comprar un monopatín rarísimo en vez de haber comprado el tractor que compran todos? Y esas son todas cosas que pasan cuando le tratás de vender a empresas y que son como cosas que fuimos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y entonces la estrategia que nosotros terminamos haciendo fue bastante diferente y era, en vez de hacer un monopatín, más bien hacer algo parecido a esto, ¿sí? Que como decir, bueno, no es un tractor, pero en muchos aspectos parece un tractor y bueno, ya lo vas a ir viendo. Em, y en este momento como hay dos ideas que son muy importantes de esta etapa, que las fuimos aprendiendo y que tienen que ver con esto de la venta a empresas, que es, primero, el que lo compra no es el que lo usa. Sí, en muchos aspectos, cuando vos le vendés software a una empresa, el tipo que está comprando el producto no es el mismo que lo termina usando. Entonces, a veces el que lo compra quiere cosas diferentes que el usuario. Que eso es algo muy particular de la venta B2B. Y la segunda es una frase que hoy por hoy ya suena un poco graciosa, que dice, nunca despidieron a nadie por comprar IBM. Y que lo que busca transmitir que IBM sería John Deere en la metáfora de tractores, que permite que lo que dice básicamente es, che, si compras el proveedor conocido, no vas a tener ningún problema. Básicamente, nadie te va a echar la culpa si las cosas salen mal. Y eso, nada, en una empresa grande, por ahí si tu cliente es una empresa grande, es algo muy importante. Y esto no es solo de software, ¿no? También existe esto, lo conocen también no sé, si le querés vender cereales a un niño, en la caja le pones acondicionado con 13 vitaminas, vitahierro y forticalcio, y además te tomas el tiempo de registrar esas marcas, al parecer, y eso es porque eso es lo que te estás poniendo a la madre, ¿no? O la madre o al padre, que son los que compran las azucaritas, ¿no? Yo Al sigo niño tomando que cereales igual quiere. a esta edad, así que me los compro yo. Pablo, te los compras, Me bueno, los compro y yo. te gustan los. El Forticalcio no es el diferenciador, pero lo sigo comprando. Bueno, así que esto tampoco es un descubrimiento nuestro, pero bueno, es algo que es importante tenerlo en cuenta y bueno, nosotros a nuestro modo tratamos también de entender a nuestro comprador, ¿no? Sí, incluso desde el punto de vista del producto que nosotros estábamos haciendo, en ese momento habíamos priorizado una feature para poder salir, que eran los dashboards, los tableros. Básicamente una serie de indicadores como datos agrupados sobre los tickets o las cuestiones que iban pasando en el producto. Esta es una funcionalidad que en primer lugar no la pensás como developer para el producto, porque tenés mucha operación que resolver antes que pensar en cómo vas a mostrar los datos finales, ¿no? Pero nosotros le habíamos puesto muchas fichas a esta funcionalidad porque queríamos causar una buena impresión a los compradores, que el comprador era el gerente de tecnología, pero no era el que lo usa, es probablemente el que dice, mira, estos datos me van a servir para tomar decisiones. Y habíamos puesto features como cambiar el tipo de gráfico, cambiar los colores, como muchas cosas que nos generaban mucho valor, pero a la hora de la venta eran importantes.
Y esto es un claro ejemplo de un anti-MVP, digamos, en función de lo que veníamos contando antes. Entonces, la clave de esta primera etapa del primer libro es shipear, o sea, salir al mercado con lo que tengas, sin importar qué es, y que te paguen. O sea, sé que que los clientes te empiecen a pagar para poder seguir con esta peli del negocio B2B, ¿no? En el segundo libro, ya data del año 2015, teníamos 10 países, mayormente países de Latinoamérica como clientes, 100 clientes más o menos, entre los dos productos que estábamos vendiendo, y éramos más o menos 25 personas. En ese momento nosotros nos estaba yendo muy bien, la verdad, empezamos a crecer mucho y dijimos, listo, tenemos la fórmula del éxito. Hacemos un tercer producto parecido al resto, en el mismo segmento, en el mismo mercado, que tenga las features más importantes que tienen los competidores, pero que esté fachero, que esté bueno, que tenga una buena primera impresión, que la rompamos en las demos y con eso estamos. En ese momento pensamos en un producto que se llamaba Business Impact, que básicamente te ayudaba a decidir o intentaba notificarte qué iba a pasar cuando vos desenchufabas un cacharro, un servidor, por ejemplo. Si yo saco este cable, ¿qué rompo? ¿Rompo el home banking del banco porque corre acá la base de datos de mi aplicación? Y eso tenía que hacer todo un escaneo de la red. En definitiva, era un producto que era muy complejo para ese momento en términos tecnológicos y el mercado tampoco estaba preparado para eso. Entonces, estuvimos 2 años invirtiendo, haciendo código, líneas y líneas de código para este producto y tiramos todo al tacho. O sea, nos dimos cuenta que no servía y empezamos con otra cosa. Y esto nos da el pie para entender que básicamente no era todo de la misma manera, no era fácil replicar el modelo que veníamos haciendo. Y después, sobre todo cuando empezaron a llegar más clientes. ¿O no? Sí, bueno, obviamente lo que nos empezó a pasar con el crecimiento regional es que crecimos primero en Latinoamérica, como empezamos, los primeros clientes tenían que ser en Uruguay, en Colombia, eventualmente en México, y de repente empezamos a enganchar los primeros clientes americanos, y nos pasó que nos pegamos en la cara con un clash cultural bastante fuerte, porque las expectativas de atención al cliente y las expectativas de calidad que tiene un cliente americano son muy diferentes a las del mercado local. Y entonces nos empezaba a pasar que, claro, el tipo espera que le contesten el teléfono en un minuto, y nosotros éramos una empresita así que mayormente developers haciendo software, nos gustaba hacer software, de hecho decíamos, nosotros solo hacemos software, no damos servicios. Y, y bueno, entonces eso fue un poco complicado de manejar. Y después, además, tenía consecuencias en la práctica, que decís, che, realmente te estallan el inbox, entonces no te podés ni concentrar en hacer las cosas que tenés que hacer porque estás como todo el tiempo a merced de las expectativas de esta gente que es tu cliente. Y en el peor de los momentos, además, se ponen muy pedigüeños. Sí, o sea, teníamos una horda de clientes, sobre todo yankees, americanos, que nos perseguían con features. O sea, el producto estaba teniendo mucha visibilidad, entonces tenés más clientes, tenés más feature requests. Y el desafío estaba un poco en encontrar el equilibrio entre la visión de producto, o sea, lo que queríamos defender y cómo satisfacíamos las necesidades de esos clientes vigentes, ¿no? Y de alguna manera teníamos que aprender a decir que no, para no convertirnos en una software factory, que era un poco lo que no queríamos hacer. Estoy yo corriendo de los clientes en ese momento. Se me viene un ejemplo a la cabeza muy bueno que es, habíamos armado un motor de filtros que básicamente permitía en cualquier lugar de la aplicación o en diferentes lugares de la aplicación filtrar por los criterios más comunes, digamos, de las entidades que manejábamos, pero había lugares en donde no estaban los mismos filtros. En este caso, por ejemplo, la fecha de creación faltaba de otro lugar. Y eso lo que hacía era que venga un cliente y nos diga como, yo estoy armando esta vista en este módulo del producto y me falta este filtro, que lo tengo en otros lugares. Y ese pedido tenía muchísimo sentido. Entonces nos miramos y decíamos, uy, ¿qué hacemos con este pibe? De hecho, Claro, como que es medio impresentable no tener como decís, uy, quedó un agujero. totalmente. eh, Porque habla de que lo pensaste mal, porque si lo hubieras hecho bien, todos los filtros funcionarían igual en todos los lugares. Y ahí empezaron a ser un poco más evidentes los resultados de las buenas y malas decisiones. Una mala decisión, por ejemplo, me acuerdo patente, estábamos seguíamos armando el producto y teníamos un cliente bastante importante que nos venía rompiendo con una feature que era súper disruptiva para lo que nosotros teníamos como visión de producto. Pero teníamos que cerrar la cuenta, entonces dijimos, bueno, hagamos un branch nuevo del código, atemos un poco con alambre la idea y ya fue, le shipeamos esa versión, nada que ver, le ponemos un hashtag de nombre de cliente y sale. Eso a la larga empezó a ser una mala idea porque todas las cosas de mantenimiento, los bug fixing, tenías que empezar a regresionar dos productos distintos porque se parecían en casi todo, pero esas cosas diferentes hacían que tengas que elaborar el doble, ¿no?
Y también había buenas decisiones que creo que habíamos tomado. Quizás de suerte, pero fueron. Sí, bueno, les cuento una en particular que con los años le fuimos ganando aprecio, ¿sí? Cuando haces un producto de software as a service, ¿sí? Típicamente la arquitectura que se usa es la que está al lado izquierdo, ¿no? En la slide, que es lo que se llama multitenancy. Vos tenés un único sistema muy grande, donde lo que haces es poner datos de todos tus clientes y de alguna manera la UI o la aplicación es lo que separa lo que le muestra a cada cliente, ¿no? Así funciona, no sé, Netflix, o cualquier aplicación B2C funciona de esta manera en general, y muchas B2B también, ¿sí? Y nosotros usamos una arquitectura diferente, que es la que hoy por hoy, al parecer, tiene un nombre como conocido, porque esto se lo robé a un blog de una empresa que no sé bien lo que hacen, Está pero la bueno, fuente ahí algo igual de por las cloud, está ahí dudas. abajo, así que todo con honestidad, que es esto que se llama multi-instance. Así que es decir, nosotros en vez de tener un gran sistema en el cual el código le muestra un pedacito a cada uno de los clientes, lo que tenemos son muchas copias del mismo sistema y un mecanismo para orquestar todo eso y poder actualizarlo todo en masa, shipear una nueva versión a un montón de clientes, etc. Y eso, a la larga, que en el momento fue una decisión bastante polémica, porque no era, entre comillas, la manera de hacer las cosas, eh, a la larga terminó siendo muy bueno porque nos dio un montón de flexibilidad que sí necesitábamos. Entonces, por ejemplo, tenía peligro, ¿no? Como esto que decía Pablo, de decir, uy, hagamos una versión para un cliente. Como que eso te tenés que ser disciplinado y no hacerlo, pero sí podés, por ejemplo, decir, che, si un cliente necesita que le arregle un bug y necesita que se lo arregle ahora, le puedo reiniciar esa corrección a ese cliente sin completar toda la regresión de testing para todos los demás, por ejemplo. Entonces no corro el riesgo de, por ejemplo, destruirle el sistema, que es un sistema que potencialmente puede ser de misión crítica relativamente, o sea, son sistemas que si se prenden fuego se para la empresa por ahí. Entonces, con esta arquitectura nosotros podíamos decir, che, corrijamos este bug solo para este cliente en 3 minutos. Y si el cliente estaba en llamas porque tenía un problema grave, obviamente era mejor corregir el bug y correr el riesgo de que se rompa alguna otra cosa. Así que nada, esto fue medio un descubrimiento que después con los años vi que varias otras empresas también funcionan de esta manera y esto es una buena idea eventualmente para software B2B. Sin dudas, para cerrar ya con el tema del libro 2, yo creo que la realización más importante que tuvo este periodo fue como darnos cuenta de esto. Lo que te trajo hasta acá no te lleva hasta allá. Nosotros, después de varios años de estar emprendiendo y de estar haciendo esta empresa, ya pensábamos como que le habíamos encontrado la fórmula a muchas cosas, y lo que nos dimos cuenta fue que muchas de las fórmulas que creíamos que eran ganadoras, solo eran ganadoras en la primera etapa. Y entonces que ya nos empezaban a quedar chicas. Dice, esto estaba bien antes, pero ya no. Está bien, no está más bien, no es que antes estaba mal. Y eso diría que es lo que nos da perfecto pie para empezar con el capítulo 3, que es el capítulo en el cual estamos ahora. ¿Sí? Hoy por hoy tenemos clientes en más de 50 países, ya somos unos 130 personas y tenemos muchos clientes ya, ¿no? Y ocurre como que se generalizó un poco esa idea de que las cosas te dejan de funcionar, ¿no? Como un poco nos dimos cuenta que en vez de pensar si la decisión está bien o está mal, casi cualquier forma que tenemos de hacer las cosas en algún momento del futuro va a dejar de estar bien, y la pregunta que nos tenemos que hacer no es si está bien o está mal, sino si está bien ahora, o si ya es el momento de cambiarla, o si aguanta 5 años más. Y esto en una interpretación más matemática, diría, yo lo pienso un poco así, es decir, cambiamos mucho la forma de pensar en los problemas para dejar de pensar tanto en el problema que tenemos adelante y empezar a pensar medio en la derivada. Es decir, bueno, ahora tenemos este problema, pero además si crecemos a esta tasa, ¿qué pinta va a tener este problema dentro de 6 meses o dentro de un año? Y empezar a ya pararnos frente a esa situación. Menos mal que es nerdearla esto, porque si no la de la derivada no te la Para agarra mí, nadie. esto me sigue la audiencia, espero. Y entonces, una metáfora facilísima es la de la oficina, ¿sí? Nosotros ahí le mostró Pablo la foto del principio, que estábamos ahí como al fondo de esta casa, que era la casa de Ariel de Vicente López, de los padres en realidad, ¿no? De él. Y bueno, lo que habíamos ido a medida que fue creciendo la empresa fue como colonizando el resto de la casa, ¿no? Habíamos ido como haciendo obra y agarrando el espacio al lado y después nos comimos el living. Y por el año 2015, por ejemplo, ya existía esto, que esto era el living de la casa históricamente. Ahí no sé si alguno de la organización reconoce al personaje de la foto. Y entonces tenía medio esta pinta, ¿no? Y cuando llegó 2019, estábamos en una situación que ya no entramos más, de ninguna manera no había más lugar en la casa para ocupar, y entonces la seguida lógica era, bueno, no sé, compremos la casa al lado, y seguimos haciendo lo mismo. Y en ese momento, como que hicimos la cuenta y dijimos, no, pará, esto no tiene ningún sentido, porque si nosotros compramos la casa al lado, hacemos la obra,
en 3, 4, 5 meses terminamos la obra y agregamos 30 lugares más. Para cuando terminamos de hacer esa obra ya tenemos 30 personas nuevas, o sea, ya con la tasa de crecimiento ya corremos atrás. Entonces como que no nos funciona más la fórmula que venimos haciendo hasta ahora. Tenemos como que romper el cascarón y hacer algo más convencional. Y ahí fue el momento que hicimos la oficina esta que estamos ahora, que le agregamos a la casa anterior. Y estuvo bueno porque fue como decir, bueno, che, tenemos finalmente la oficina esa de startup del cafecito y la camiseta blanca, vamos a decir. Pero bueno, fue hecho de manera orgánica, como lo hicimos porque realmente era la solución más lógica para el problema que teníamos en ese momento, que era cómo hacemos para poner a la gente que forma parte de la empresa para que pueda venir al trabajo. Y esto con un espléndido timing que fue más o menos que inauguramos la oficina algo así como en diciembre de Edición de la 2019, pandemia. Sí. así que la usamos, Inauguramos y nos fuimos a casa. la usamos un montón, sí, afortunadamente. Em, Así que, nada, y entonces como lo que empezó a pasar en esta etapa es esto como esta idea de fake it till you make it que les decía al principio con lo del tractor, con el chiste del tractor, medio que la empezamos a tener que abandonar, como muchas cosas que no las hacíamos bien y teníamos como workarounds o cosas raras, medio que empezamos a decir, che, ya está, no queda otra que hacerlo bien. Cuando el cliente viene y te dice, che, ¿por qué no está certificado ISO 27001? Antes nosotros explicábamos por qué no era tan importante y qué cosas teníamos en vez, y como que ya cuando las cosas empiezan a ser más grandes, medio que la solución correcta es certificate y ya está, o sea, deja de tener esta discusión. Cuando te dicen, ¿por qué no me vendés consultoría? En vez de decir, nosotros somos una empresa de software, vendele consultoría, armá el equipo, fumate el problema, y aceptar un poco esas cosas que son como propias del crecimiento. Sí, desde un punto de vista tecnológico o ingenieril, también empezamos a darnos cuenta que había temas que antes eran muy fáciles que ahora se nos hace un poco más cuesta arriba. Por ejemplo, la transferencia de conocimiento o compartir conocimiento. Antes éramos 2 o 3, todos teníamos acceso a todo el código. No, digamos, cada uno tenía un conocimiento completo de la aplicación, pero a medida que pasan los años, la aplicación se hace más grande, cada vez hay más gente, es necesario empezar a ordenarlo, a modularizarlo. Hay que tener cuidado con la burocracia que eso puede conllevar, ¿no? Porque al tener más segmentación de producto, empezás a tener más fricción, digamos, o más procesos en el medio para que todo esté bien controlado. Y ahora estamos un poco en ese baile, ¿no? Estamos viendo cómo resolvemos este tema, armando células, probando equipos y en el medio entrando gente, ¿no? Por otro lado, también está el tema de performance y escalabilidad. O sea, es obvio que es una mala idea desde el minuto cero armar un producto pensando en un cliente enorme con millones de usuarios, porque si no, nunca lo vas a poder terminar de hacer. Entonces, en la medida que íbamos haciendo más producto, lo íbamos empezando a tunear. Al día de hoy, o en estos últimos años, nos empezamos a dar cuenta que nos quedamos cortos para cuentas muy grandes, para vender a clientes muy grandes. Entonces, hay que empezar a ver cómo tenés en cuenta la performance y la escalabilidad en términos de cantidad de datos que tenés que procesar, ¿no? Y no puedes tirar todo el producto que venís teniendo hace 10 años y empezarlo de nuevo. Entonces ahí hay un desafío también tecnológico de cómo te las reingeniás, ¿no? Y por último, me parece que un punto no menor es el tema de la seguridad. No solo externa, seguridad externa me refiero a el producto está siendo más visible, está en el mercado, tenemos muchos más clientes, está en la página, está la demo online, es muy fácil acceder a un trial, entonces los atacantes lo tienen más a la vista, al alcance de la mano. Hay que protegerse contra eso, siempre el código que uno hace tiene que prevenir todos esos líos, pero también seguridad interna, esto que hablaba de antes 2 personas tenían acceso a todo, cuando sos 130 es un poco más difícil controlar todo eso. Tenés que pensar a segmentar el acceso a las bases de datos para que no metan un dedazo en producción, que no borren la base de un cliente. Y eso es un challenge hoy vigente que en una empresa un poco más grande que la de hace 10 años o 5 es más notable, ¿no? Hay que tener mucho más cuidado. Y en definitiva, las claves de esta etapa, medio que todavía no las tenemos. Es una etapa que estamos transitando. Y bueno, En en 5 una de años les esas, decimos. en el próximo libro, cuando lo saquemos, les contamos de qué se trata. Como conclusiones, nos gustaría como remarcar un par de cosas. En primer lugar, ser pragmático, súper pragmático y resolver los problemas que tenés, no los que no tenés. Ocuparte de lo que hoy, de lo urgente, sin perder de vista lo importante, pero no armar soluciones como visionarias que resuelvan problemas de acá a 10 años, porque tenés que ir poniendo ladrillo por ladrillo, digamos, en este negocio B2B.
Lo otro que es, creo, interesante es que está todo bien con desviarse del status quo, ¿no? Tanto con lo de les contamos esto del MVP, de que nuestro MVP original no era para nada un MVP de manual, y la arquitectura esta que les contamos, que también es bastante inusual, son desvíos como te desviaste el manual fuerte y fueron las decisiones correctas, sin duda. O sea, hoy con el diario del lunes estuvo bien tomado, y de hecho el tema de la performance que decía Pablo, muchas de estas cosas no fueron un problema hasta ahora gracias a que teníamos esa arquitectura. Si hubiéramos tenido una arquitectura de manual, ya hubiéramos tenido el problema inverso de cómo separamos esto en pedazos. Bueno, de hecho avanzamos más rápido por olvidarnos de esos problemas en ese momento. Y ahora, bueno, hay que lidiar con eso, pero bien. Y bueno, y por ahí el otro, si tuviera que decir una frase célebre para cerrar con el tema del negocio de software para empresas, y creo que en todas las startups es así, pero en este segmento más particularmente, que es una maratón, no es un sprint. O sea que las cosas hay que entender que tenés que correr rápido, tenés que correr a buen ritmo, pero no a un ritmo que no puedas sostener por muchos años. Y esa metáfora funciona para todo. Funciona para el estrés, funciona para la deuda técnica, funciona para la deuda funcional, para el tamaño de la oficina. Sí. Disciplina Eh, también, o sea, es un sí. poco el constancia, es un poco el highlight de todo eso. Y eso es todo. Bueno, nada, Muchas gracias gracias. por acompañarnos. Si quieren saber cómo sigue la historia, nos avisan. Y si están armando una empresa también, qué sé yo. Si tienen ganas de, me imagino que más de uno en la audiencia por ahí si vino a esta charla es porque le interesa el tema. Si quieren empezar a trabajar en productos B2B, cuéntenos, digamos, lo charlemos. Encantados nosotros de dar una mano. Bueno, gracias por todo. Muchas Nos gracias. vemos.